Hola, bienvenidos a su Discipulado 100%. Hoy ya llegamos a la clase número 15 en total, en el global de nuestro discipulado este año. Sin embargo, es la tercera clase del tema La Iglesia. Tema número 4, la Iglesia. Son 4 meses aprendiendo la hermosa y poderosa palabra de Dios de esta manera, discipulándonos y formándonos. Recuerden que solamente nos queda una clase para terminar esta temática, la Iglesia. Y esta clase, la clase número 15, se titula Confesiones de Fe de la Iglesia Cristiana. Recuerda poner tu celular en modo avión, recuerda sacar este espacio para el Señor, tomar tu libreta de apuntes, tu Biblia, concentrarte y enfocarte en este tiempo maravilloso. Así que vamos a orar para comenzar, para que sea Dios dirigiendo este espacio. Amén. Cierra tus ojitos para concentrarte y le decimos, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Gracias por este momento tan hermoso que nos regalas de estar en torno a tu palabra, en torno al conocimiento tuyo, Señor. Queremos profundizar, queremos conocerte más, Señor. Queremos escudriñar las escrituras, Señor, y más con este tema de la iglesia, porque como lo hemos venido orando, Señor, nos da la identidad que necesitamos como cristianos, Señor. Es la plataforma que necesitamos para poder saber en qué estamos basados y cimentados, Señor, y no volver atrás y no movernos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino tener la mirada y el foco puesto en ti, mi Rey, y para esto esta clase, Señor. Gracias, mi Rey amado, porque sabemos que tú nos diriges y que tú nos hablas a través de esta clase maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos preciosos, como les decía a ustedes, estamos en esta clase maravillosa acerca de nuestras confesiones de fe, acerca de las confesiones de fe de la iglesia cristiana. ¿Listo? Llegamos a la clase, creo, en lo personal, central. La clase central es esta, de nuestra temática sobre la iglesia, porque nos brinda un panorama claro sobre cuál es nuestra confesión de fe, es decir, la base de lo que creemos y que nos hace decir, somos la iglesia de Dios y el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que les voy a pedir que estén muy enfocados y muy concentrados en estos 30 minutos, no sé si alguito más, porque está muy interesante, tiene mucha tela por cortar. Esta clase puede ser breve y sencilla para algunos, pero la verdad es muy entendible, muy fácil de comprender, bien fundamentada y te ayudará a madurar como cristiano y vivir de la manera en que Dios espera que vivan sus hijos. Para hablar de nuestras confesiones de fe, hablaremos de 8 temas, por favor toma nota, que todo cristiano debe conocer y que hacen parte de algo que se conoce como teología sistemática. Estos 8 temas que vamos a tocar hoy son, primero, la palabra de Dios o bibliología. Segundo, Dios Padre o teología propia. Tercero, Dios Hijo o cristología. Cuarto, Dios Espíritu Santo o neumatología. Quinto, el pecado, es decir, amartología. Sexto, la salvación o soteriología. Séptimo, la iglesia o eclesiología. Y octavo, el futuro o escatología. Es más, les quiero decir algo, si tú como cristiano conoces y vives estos 8 pilares de fe, será difícil que vuelvas atrás. Además, vas de aumento en aumento, creciendo y madurando. Por eso son nuestros pilares de fe o la base de nuestra fe. Entremos en materia de una vez. Primero, la palabra de Dios o bibliología. Esto ya lo vimos, pero vamos a tocar unos temitas por encima. Lo primero que debemos atesorar como pilar de fe es que Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Cristo es el Logos, Cristo es el Verbo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, escribió lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne, es decir, Cristo, aquel verbo, la palabra de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces lo primero que debes atesorar es que la palabra de Dios es Cristo mismo, encarnada la palabra en Cristo, el Logos, el Verbo. Listo, dice que habitó entre nosotros y vimos la gloria suya, la gloria de la palabra de Dios hecha carne en Cristo y la gloria del Padre a través de Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que como formalismo a la Biblia la llamamos como, muy bien, la palabra de Dios, pero como formalismo, listo, para dar a entender que son los dichos de Dios escritos en estos 66 libros. La manera más correcta de llamar la Biblia es las Escrituras. Por ejemplo, Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 3:16.
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces tenemos estos dos conceptos. ¿Listo? Cristo es lo principal, es la palabra de Dios. Sin embargo, como formalismo a la Biblia, ¿cómo la llamamos? Palabra de Dios también, pero entendiendo que los dichos allí escritos son la palabra del Señor revelada a nosotros los hombres. Por eso, la mejor manera quizás también de llamar la Biblia es las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Listo? Entonces ten eso en cuenta como un pilar de fe. Sé que hay muchas otras ciencias, disciplinas en el tema de la lectura, en el tema de los escritos, ¿cierto? Hay muchos libros, muchos autores. Sin embargo, la Biblia, las escrituras son la palabra del Señor ahí escrita, los dichos de Dios escritos. Y la palabra de Dios encarnada es Cristo Jesús. Ten ese pilar fuerte y firme de fe en ti, que eres la iglesia del Señor. Amén. Segundo pilar de fe. Dios Padre o teología propia. Lo segundo que debes atesorar como pilar de fe es que Dios es Padre, y un Padre en todo el sentido de la palabra. Un Padre amoroso, protector, proveedor, consejero, que nos corrige, que siempre busca lo mejor para nosotros, y lo más importante, es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces recuerden que Dios es un Dios Padre en todo el sentido de la palabra. Y también Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nos provee, nos da, nos bendice, nos abraza, nos ama, toda esta parte amorosa, ¿no? Preciosa del Padre, pero también la otra parte que también es de amor del Padre, que nos corrige y nos llama a perfeccionarnos para que seamos como Él. ¿Cuál padre de nosotros, los que somos papás, no quisiéramos que nuestros hijos caminen en lo recto? Y si tenemos algo bueno de imitar, ¿cuántos quisiéramos que nuestros hijos se asemejaran en eso a nosotros? Ahora, el Padre Celestial, cuánto más Él quiere que seamos semejantes a Él. Entonces, recuerda, vamos recordando, ¿no? Primer pilar de fe, la palabra de Dios. Es nuestro Cristo maravilloso y son las Escrituras. En eso nos basamos en nuestra fe. Lo segundo, el segundo pilar de fe de nosotros es que Dios es Dios Padre. ¿Listo? Lo tercero es que Dios es Hijo o Cristología. Lo tercero que debes atesorar como pilar de fe es que Dios es Hijo también, y ese Hijo tiene nombre, se llama Jesucristo y lo llamamos Dios a Él también, porque es digno de adoración, de gloria y de honra como el Padre. Aquí está el Padre en lo más alto y el Hijo también está acá. Y los dos unidos forman una familia que se llama Dios. Esa unidad se llama Dios. Y Cristo tiene la misma posición de gloria, de honra y de adoración como el Padre. Jesucristo también es eterno y estuvo presente desde la fundación del mundo, pasando por su obediencia y hacerse hombre para morir, resucitar y ascender de nuevo al Padre. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ustedes ya saben quién es ese Él del que está hablando el apóstol Pablo a los colosenses? Muy bien, de Jesucristo. Está ponderando a Jesús, colocándolo en el mismo nivel de Dios, de deidad, de todopoderoso, del Padre. No solamente el Dios Padre creador, sino ahí estaba también el Dios Hijo como creador, porque Él es eterno, Él es antes de la fundación del mundo y en Él fueron creadas todas las cosas, por Él
y para Él, sea visible o invisible. Hay cosas que ni siquiera vemos. Todo lo que se mueve en el mundo espiritual también se sujeta a Él, y Él estuvo ahí presente en medio de la creación, porque por Él también fueron creadas todas las cosas. El mundo, lo que vemos y no vemos, la naturaleza misma, el universo, los planetas, nuestro planeta, nuestro sistema solar, para que no nos chamusquemos o no nos quedemos congelados como en el Polo Norte. Todo en una misma sinfonía subsisten por medio de Cristo Jesús, que es Dios. Muy bien. Repasemos entonces primer pilar de fe, la palabra de Dios, que es Cristo y las Escrituras. En eso nos fundamentamos. Lo segundo es que Dios es Dios, pero ¿es Dios qué? Padre también. Lo tercer pilar de fe es que Dios es Dios, pero también es Dios Hijo o Cristología. Lo cuarto es que Dios es Espíritu Santo o neumatología. Lo cuarto que debemos atesorar como pilar de fe es que Dios también es Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ubicado en el mismo lugar de potestad, de deidad, de gloria y de honra como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, no lo es. No es un poder que emana del Padre. El Espíritu Santo es Dios con nosotros acá en la tierra. Se los aclaro porque hay muchas corrientes por ahí que enseñan que el Espíritu Santo es sencillamente como un fuego, una fuerza, una luz incandescente, algo que emana del Padre. No tiene personalidad. El Espíritu Santo tiene personalidad, es el protagonista, el que Cristo dejó, y lo vamos a leer ahorita a continuación, y está colocado y ponderado en la misma posición que el Padre y que el Hijo, y aquí está el Espíritu Santo en el mismo lugar, los tres en una sinfonía llamada Dios. Juan 16, del 7 al 15 dice lo siguiente, atentos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, esto lo está diciendo Cristo Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo, mas si me fuere, os lo enviaré. Si yo me voy, dijo Cristo, les conviene para que les envíe al Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dijo el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendita palabra de Dios, bendito Dios Trino que se nos presenta acá, o Trinidad de Dios, porque está hablando Cristo y habló del Padre y habló del Espíritu Santo. Habló de que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que Cristo le manda que hablase, lo que el Cristo le dirá que le recuerde. Y a su vez dice que Cristo Jesús es uno con el Padre, que el Padre y Él uno son, y que todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y por ende lo tiene el Espíritu Santo. ¿Listo? Los tres en una sola sinfonía. Entonces, Dios es Espíritu Santo también. Quinto pilar de fe, el pecado o amartología. Entonces retomemos. Primero, la palabra de Dios, Cristo y las Escrituras. Segundo, Dios Padre. Tercero, Dios Hijo. Cuarto, Dios Espíritu Santo. Pilares de fe en nuestra vida. Ahora quinto, el pecado o amartología. Lo quinto que debemos atesorar como pilar de fe, y en este caso más que atesorar, es ser conscientes que nuestra vida estaba en pecado, así como el mundo está en pecado, y que esa naturaleza pecaminosa no era el plan de Dios para nosotros. El pecado entró a partir de Satanás y de la desobediencia del hombre. Recuerda esto, por favor, y sé consciente, nuestra naturaleza es una naturaleza de concupiscencia o de pecado, y esta vida de pecado no es el plan inicial de Dios. No crean que Dios creó al hombre y a la mujer y dijo,
vayan a pecar, ahora lidien con el pecado, ahora luchen con el pecado, ahora guerreen con el pecado. No, el plan de Dios era crear una humanidad santa, sin mancha, una humanidad que disfrutara de Él y disfrutara de toda la creación. Sin embargo, el plan de Satanás, y utilizando a Adán y a Eva, que fueron los primeros hombres aquí en la tierra, pues todo esto se disvarió, obviamente sin salirse de la voluntad absoluta de Dios. Romanos 15:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ojo a esta palabra que tiene que ver con el sexto pilar de fe, la muerte entró a través del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú, yo, Benedicto XVI, la Santa yo no sé qué, las acacias de yo no sé dónde, tu papá, tu pastor, la persona más espiritual, el Dalai Lama, el que hace obras de misericordia y de caridad, tu abuelita que la tenías allí como una santa que nunca la viste decir una grosería, una mala palabra, una vulgaridad. Todos los hombres y mujeres de la Biblia, todos, María, José y los magos, todos los apóstoles, los profetas, los patriarcas, los reyes, todos, el único sin mancha y sin pecado humano o que se metió en el cuerpo humano fue Cristo Jesús. Pero aquí lo clave es que dice Romanos 15:12, por tanto el pecado entró por un hombre, entró a través de Adán, ya sabemos, provocado por la serpiente, entró la provocación con la mujer, con el hombre, y por ahí entró el pecado y a través del pecado entró la muerte. Recuerde, una muerte física y una muerte espiritual que nos separa de Dios. El plan de Dios era que el hombre fuera eterno desde el principio, inmortal. Por eso el Señor, cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal y ya conocen qué es el pecado, los aparta del huerto del Edén y coloca en la puerta del huerto del Edén ángeles con espadas de fuego rebatiéndose por todo lado para que ellos no devolvieran otra vez su mirada hacia el huerto del Edén, entraran y tomaran ahora del fruto del árbol de la vida y fueran eternos y vivir una eternidad. En pecado debe ser muy doloroso. A mí me hacen la pregunta, por ejemplo, pastor, ¿por qué antes la gente vivía casi un milenio? Casi un milenio. Matusalén vivió 967 años. Noé casi que rozó por ahí. Adán vivió muchísimos años. La gente antigua, ¿por qué vivía casi un milenio? Un milenio. Eso es muchísimo. Imagínense usted, por ejemplo, yo siempre lo digo, si se celebraban los cumpleaños, imagínense usted cantándole el cumpleaños a alguien y ahí ya como que todos aburridos. ¿En qué cumpleaños va? No, voy en el cumpleaños, no sé, 634 y todavía le faltaban unos 300 años por vivir. Y lo difícil de esto, y tengo una prédica por ahí, un día de pronto Dios me permita, un estudio sobre esto cuando leo sobre Noé, cada que leo sobre Noé y veo la descendencia y la ascendencia de Noé, de dónde venía Noé, la ascendencia, y veo que dice que los papás de Noé dijeron que le pusieron Noé porque pensaron que a través de él ya se iban a alivianar muchas cargas, algo iba a pasar a través de él. Y sí que pasó, todos sabemos, ¿no? Porque yo creo que esa gente llevaba mucha carga, una vida de enfermedades, una vida de desamores, una vida de traiciones, una vida de tristezas, una vida de estar pecando y sintiéndose mal y pidiendo perdón, una vida de todo esto. Imagínense ustedes con tantísimos años. No, por eso el Señor fue acortándole los años a la gente y dijo, bueno, yo creo que con 100 años es suficiente. Según la esperanza de vida, algunos países varía, ¿no? 70, 80, 60 años, pero es el promedio de vida. Entonces, esa vida de pecado no es negocio para nadie y no era la voluntad de Dios, acuérdese. Entonces debemos ser conscientes de que todos pecamos y que el pecado está en el diario vivir tuyo y mío. Ahora, sexto pilar de fe entonces que debemos tener en cuenta es la salvación. Retomamos entonces, primero, la palabra de Dios, Cristo, las Escrituras. Lo segundo, Dios Padre. Lo tercero, Dios Hijo. Lo cuarto, Dios Espíritu Santo. Lo quinto, el pecado, conscientes de que es un mundo de pecado en el que vivimos. Lo sexto, la salvación. ¡Qué maravilla! La salvación o soteriología, ¿no? Esto de soteriología suena como de pronto un poco a leer las cartas y los astros, no. Soteriología es la disciplina que estudia la salvación. Lo sexto que debemos atesorar como pilar de fe es que el pecado en Cristo tiene solución y por ende esa muerte que produce el pecado en Cristo también tiene solución.
Y esa solución se llama salvación. Entonces recuérdalo, la salvación es la salida, la salvación es lo que Cristo nos otorgó, la salvación es aquello que nos permite precisamente pasar por alto el tema de la muerte. Pastor, usted se preguntará, pero yo no veo a alguien que es eterno aquí en esta tierra. No, recuerda cuando Lázaro murió y el Señor lo resucita. Antes de resucitar nos dio la enseñanza más profunda: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, refiriéndose también a la resurrección en el tiempo postrero, a vivir una eternidad en un cuerpo celestial diferente a este humano y carnal y sujeto al pecado. Todo eso en Cristo Jesús en la cruz quedó anulado en la cruz. Venció la muerte y venció el pecado. ¿A eso cómo se le llama? Salvación. Debemos tener ese pilar de fe, eso conscientes y agradecidos de que Él nos salvó del pecado y de la muerte. Romanos 5, 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abundaba el pecado, llegó Cristo, venció el pecado y allá abundó ahora la gracia. Ahora va a reinar la gracia, la salvación, la justicia para vida eterna. Vida eterna. Imagínense ustedes ese regalo, vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces recuerda que no hay salvación sino a través y única y exclusivamente de Jesucristo nuestro Señor. Sexto pilar de fe. Séptimo pilar de fe: la iglesia o eclesiología, que precisamente es el tema central de este mes. Lo séptimo que debemos atesorar como pilar de fe es que aquellos que hemos sido justificados y salvos por Jesucristo, ahora somos su iglesia o su cuerpo en la tierra, y que tenemos como propósito manifestar su gloria, en cada rincón de la tierra. Ya vamos a la explicación. Retomemos porque no hicimos el ejercicio. Primero, la palabra de Dios es nuestro pilar de fe, que es Cristo y las Escrituras, la Biblia, ¿cierto? Lo segundo es, muy bien, Dios Padre. Lo tercero, Dios Hijo. Lo cuarto, Dios Espíritu Santo. Lo quinto, vivir conscientes de que vivimos en un mundo de pecado y nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo sexto, pero que vino la salvación del pecado y de la muerte a través de Cristo. Ahora lo séptimo es que somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para manifestar su gloria en cada rincón del planeta. Efesios 1 del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está la iglesia del Señor en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene lo clave. ¿Para qué? ¿Para qué la función de la iglesia? ¿Para qué somos iglesia? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. ¿Somos o no somos la manifestación de la gloria del Señor? Hemos sido creados y somos iglesia para glorificar, para alabar la gloria y la gracia del Señor, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este debe ser nuestro pan de cada día: glorificar, agradecer, dar alabanza y loor a aquel que nos hizo aceptos en el amado, aquel que nos salvó del pecado y de la muerte. Si se dan cuenta que por eso la teología es sistemática, por eso hablamos al principio de que estos 8 pilares de fe están sujetos a algo que se llama teología sistemática, porque hace parte de un todo, es orgánica. Cada cosa está sujeta a algo, como los libros de la Biblia. Entonces, para tener más claridad, yo no puedo hacer de la iglesia solamente el Evangelio de Mateo y decir vamos a leer Mateo siempre y en eso se basa la iglesia y el resto de la Biblia. No puedo hacer iglesia con el libro, no sé, del primer libro de Crónicas. Y el resto de la Biblia, no, la Biblia es un todo, son 66 libros, de Génesis a Apocalipsis, y todos con un hilo conductor y todos con una enseñanza y una secuencia. Así es este tema de nuestros pilares de fe, todos están amalgamados, debemos creer y afianzarnos en cada uno de ellos. La eclesiología. Y por último, octavo, el futuro o
Escatología. Entonces retomamos hasta aquí los 8 temas o los 8 pilares de fe de nosotros como iglesia. Primero, la palabra de Dios es nuestro fundamento de fe, es decir, Cristo y la Biblia, las Escrituras. Lo segundo, que Dios es Dios Padre. Lo tercero, que Dios es Dios Hijo. Lo cuarto, que Dios es Espíritu Santo. Lo quinto, la naturaleza pecaminosa o el pecado. Lo sexto, la salvación. Lo séptimo, la iglesia, la eclesiología. Y lo octavo, el futuro, lo que viene, el devenir, es decir, la escatología. Entonces, lo octavo que debemos atesorar como pilar de fe es que nuestro futuro y el de toda la creación, incluyendo a la humanidad, toda la creación, lo visible, lo invisible, planetas, todo ese universo, multiverso que llaman hoy en día los científicos, todo lo que sucede en el mundo espiritual, todo, demoníaco o celestial, todo, y lo humano, la raza humana, todo lo que viene está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. En las Escrituras encontramos que Jesús anunció su regreso, pero esta vez con poder y gran gloria para reinar en un futuro. Y ese futuro lo podemos previsualizar a través de la Biblia precisamente o a través de las Escrituras, las cuales nos muestran un futuro de castigo eterno para quienes no reconocieron a Dios como único y a su Hijo como Señor y Salvador. Pero por otro lado, también ese futuro nos presenta un futuro eterno y glorioso junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Esto es escatología, mis amados. Esto es lo que viene. Esta es la esperanza, esa es la moral, si quisiéramos llamarlo. Esa es la meta, ese es el fin. Eso es lo que nos debe mantener a nosotros firmes y mirando hacia el frente. Imagínense ustedes ser ateo. Yo siempre lo digo, en donde me paro. Hace poco estuve en un funeral de un chico muy joven y había muchos jóvenes y yo les decía, porque hoy en día está de moda ser ateo, ¿no? Entre tantas cosas que están de moda malucas. Y yo decía, ser ateo debe ser muy deprimente. Uy, Dios mío, por eso yo creo que muchos muchachos viven depresivos. Muy deprimente, por eso muchos acaban con su vida tan jóvenes. ¿Por qué deprimente? Porque imagínense ustedes pensar que esta vida es todo. Esta vida es todo. Este cuerpo humano es todo. Este mundo que vemos es todo. París, Australia, la China, Colombia, la Patagonia, no sé, los Alpes, Canadá, eso es todo. Sí, el mundo nos parece grande, pero el mundo no es nada comparado con el universo. Y creemos que eso es todo. No, es muy triste, muy deprimente. Lo maravilloso del futuro y la escatología es saber eso precisamente, que hay una esperanza y esa esperanza nos mantiene a nosotros comportándonos como hijos de Dios, creciendo y madurando, haciendo este discipulado y avanzando, yendo hacia adelante. No sé si tú puedes decir amén. Apocalipsis 22, 16 al 19 dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entre otras cosas, eso es teología, pero la esposa se refiere a la iglesia precisamente. El espíritu y la esposa y la iglesia dicen, ven porque viene. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cristo viene, Cristo vuelve, pero ya no como cordero enmudecido en medio del que lo esquila y para ser golpeado y asesinado y crucificado. No, Él viene con poder y gran gloria. Léelo en Mateo 24 y 25. Él viene. Y en Apocalipsis Él da claridad y así cierra la Biblia, cierra ese escrito, cierra la profecía. Yo vengo. Y debemos decir, ven. La iglesia debe decir, ven, Señor. Él viene y viene a restaurarlo todo y a darnos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta tierra y este cielo sí pasarán. ¿Hay fin del mundo, pastor? Sí, por supuesto va a haber fin del mundo. Imagine cómo tenemos al mundo, los seres humanos, físicamente contaminado en cuanto a naturaleza, contaminado, acabado, explotado con minería, con basuras, con abuso del uso de los recursos. Nosotros mismos desde nuestras casas contaminamos el planeta en lo físico, ¿cierto? La capa de ozono, el calentamiento global. Esta tierra y este cielo pasarán, y ni se diga la parte moral, almática o espiritual. Está este mundo a punto de acabarse.
Es cierto, pero nuestra esperanza es esa. Cuando tú lees el libro Apocalipsis, cuando yo estaba en la religión tradicional católico-romana, el Apocalipsis era para locos. Y yo escuché, decían que alguien leyó el Apocalipsis y se enloqueció, porque eso solamente lo lee por allá un cura mientras está en un seminario y lo aprende por allá, pero nunca lo predica. No, ¿cómo se le ocurre? La Biblia de revelación pública, de enseñanza pública. Es un libro para ser estudiado todo de tapa a tapa. Y el libro del Apocalipsis no es un libro para que nadie se vuelva loco, se asuste. Que se asusten los que no creen en Cristo. Eso sí lamentarán la venida del Señor, lo dicen las Escrituras, que lo verán las naciones de la tierra y lamentarán su venida. Pero nosotros, los que tenemos esperanza en Él, los que confiamos en Él, este octavo pilar de fe, el futuro, la escatología, debe precisamente llenarnos de alegría, de gozo, de esperanza, porque al final de la historia va a haber un colorín colorado y un final feliz. Ese que nos venden los cuentos de los hermanos Grimm, que nunca llega, y que nos vende la política y nuestros gobiernos, ¿cierto? Que al final nuestro país va a estar en paz y firman tratados y las historias, las películas, Hollywood. Al finalizar la vida cuesta, duele. Pero en Cristo Jesús, todo es maravilloso, todo es precioso en lo que respecta al futuro. Y sí habrá, y vivieron felices para siempre, sí lo habrá. Porque igual aquí la vida se acaba, no es para siempre ese final feliz de los cuentos de hadas o de Disney y de Pixar. No. En Cristo Jesús sí habrá un final feliz, sí existirá ese, y vivieron felices para siempre. Porque precisamente lo que nos presenta Apocalipsis es un final feliz. Imagínense ustedes, dice la Biblia, que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. No habrá noche porque el Señor todo lo llenará. No habrá muerte porque la muerte ya fue vencida. Imagínense ustedes esto y mucho más de lo que nos habla el Señor Jesús en su palabra. Felicidad plena y total. Así que persevera, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mis amados, si no creemos en estos 8 pilares de fe, apague y vámonos. Esto debe ser un fundamento de fe de todo cristiano que sigue creciendo y mejorando. Entonces se lo recuerdo. Primero, la palabra de Dios, ¿cierto? Que es Cristo, el verbo hecho carne, es nuestro fundamento de fe. Y las Escrituras, la Biblia, son la palabra de Dios escrita, los dichos de Dios allí escritos. A esto se le llama bibliología. Lo segundo es que Dios es Dios Padre. A esto se le llama teología propia. Un Padre en todo el sentido de la palabra, que nos ama y porque nos ama nos corrige y también nos bendice. Lo tercero es que Dios es Hijo, ¿cierto? Es decir, Cristo Jesús, el Hijo. A esto se le llama cristología. Lo tercero es que Dios es Espíritu Santo. A eso se le llama neumatología. Ahí tenemos la teología de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Lo quinto es el pecado o amartología. Debemos vivir que somos conscientes de que existe el pecado y que el pecado está en nosotros y que está en el mundo y que este mundo vive bajo el pecado. Sin embargo, viene lo sexto, que es la salvación o soteriología, la salvación que únicamente la damos o la vivimos, a través de Cristo Jesús. ¿De qué nos salvó? De la muerte y del pecado precisamente. Lo séptimo, la iglesia o eclesiología, precisamente lo que estamos estudiando. ¿Quiénes somos nosotros y cuál es nuestra función en la tierra? Manifestar la gloria del que nos llamó, del que nos perdonó y nos hizo aceptos en el amado. Eso debemos hablarle al mundo para que el mundo también crea y quiera vivir en esa gloria y en esa gracia de Dios. Y lo octavo, el futuro o escatología, es decir, lo que viene, los sucesos de los tiempos postreros, de los tiempos finales para el planeta, para la tierra, para esta vida y obviamente de toda una eternidad para gozar y vivir con nuestro amado Señor y Salvador. Mis amados, creo que este es el final de la clase de hoy. Vamos a hacer una oración para cerrar esta clase tan preciosa. Si les bendicen estas clases y hay gente a la que ustedes deseen compartirles, compartan con toda libertad estas clases porque son bíblicas. La gente puede corroborar en sus Biblias lo que aquí se habla para que se den cuenta que eso está escrito en las, precisamente, ¿no? Valga la redundancia, en las Escrituras, o en la Sagrada Biblia, en las palabras que el Señor escribió o trazó a través de hombres, ¿cierto? Entonces pueden compartirlo. Y en temas de YouTube y este tema, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compartan para que mucha gente en el mundo conozca ese tipo de contenido que les dé mucha bendición y sobre todo salvación a sus vidas. Vamos a orar para ser despedidos, para terminar esta clase. Señor, te quiero dar gracias por esta clase hermosa, 8 pilares de fe. Alguien tendrá 2, alguien tendrá 3, alguien dirá, no, los pilares de fe son 10, son 15, son 20. Claro que sí.
Claro que sí, todo eso es válido, Señor. Sin embargo, pues en esta clase, Señor, tratando de resumir un poco lo que es la iglesia y los pilares de fe en los que debe basarse una iglesia verdadera, una iglesia de Jesucristo, una iglesia cristiana de verdad, Señor, son estos pilares de fe, Señor. Que en las Escrituras están tus dichos y en ella nos regimos, Señor. Por encima de cualquier otro escrito o texto, nosotros nos basamos es en la Biblia, los dichos como palabra de Dios para nuestra vida, y que Cristo Jesús ha sido la palabra de Dios encarnada. También creemos en la teología de la Trinidad, Señor, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si alguien de ellos no lo tenemos presente en nuestros pilares de fe, no se pondría en duda la salvación, Señor. También tenemos en cuenta que somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Todopoderoso que manifiesta su gracia aquí en la tierra. Somos conscientes de que tenemos una vida de pecado y que solamente a través de Cristo hubo salvación, Señor. Y por último, mi Rey amado, Señor, somos conscientes de que hay una esperanza hacia adelante, que hay un futuro, que hay una escatología, Señor, que hay algo glorioso, inmerecido de verdad para nosotros, pero así te plació, Señor. Gracias por cada persona que está haciendo este discipulado a conciencia y que sigue creciendo y sigue formándose, Señor, en tu palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén.